Durante más de 6 décadas, 60 años, el régimen cubano sobrevivió a invasiones, sanciones, crisis económicas, el colapso de la Unión Soviética e incluso a la desaparición de sus principales líderes históricos. Pero hoy, muchos analistas creen que la isla enfrenta uno de los momentos más delicados de toda su historia reciente. La economía atraviesa una profunda crisis. Millones de cubanos abandonaron el país. Los apagones se volvieron parte de la vida cotidiana. Y la generación que encabezó la revolución ya no está al mando. Mientras tanto, Estados Unidos aumenta la presión sobre La Habana y comienzan a aparecer señales que sugieren que algo importante podría estar cambiando o desapareciendo. ¿Estamos simplemente ante otro capítulo de la larga disputa entre Washington y Cuba? ¿O estamos viendo los primeros movimientos de una etapa que podría significar un nuevo futuro para la isla? Hoy vamos a analizar brevemente una reunión que llamó la atención de muchos observadores, pero que podría ser el nuevo comienzo de una historia mucho más grande, no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica. Mi nombre es Julián Bertone y hoy estoy cubriendo a Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. Durante los últimos meses, las tensiones entre Estados Unidos y Cuba volvieron a escalar hasta niveles que no se veían desde hace años. La administración del presidente Donald Trump endureció significativamente su presión sobre La Habana con nuevas sanciones, restricciones económicas y medidas dirigidas contra sectores estratégicos controlados por el aparato estatal y militar cubano. Según informó la Casa Blanca, Washington sostiene que estas acciones buscan responder a violaciones de derechos humanos, actividades represivas del régimen y amenazas que, según el gobierno estadounidense, afectan la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, distintos reportes periodísticos y análisis especializados sugieren que detrás de esas medidas existe también un objetivo más amplio todavía. Según un informe publicado por Axios, funcionarios de la administración Trump consideran que Cuba atraviesa uno de los momentos de mayor fragilidad económica y política de las últimas décadas, acompañado de apagones, escasez de combustible, deterioro productivo y creciente malestar social. De acuerdo con ese reporte de Axios, la estrategia de Washington apunta a aumentar la presión sobre el régimen para debilitar su capacidad de sostenerse políticamente e impulsar cambios internos desde dentro de la isla. En la misma línea, otros analistas señalan que las nuevas sanciones buscan golpear especialmente a Gaesa, el conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que controla una parte central de la economía cubana. Y conforme pasan los días, las fricciones entre ambos gobiernos se van multiplicando. Tanto es así que en las últimas semanas funcionarios cubanos advirtieron sobre el riesgo de una escalada con Estados Unidos, mientras el líder de la isla, Miguel Díaz-Canel, salió a denunciar lo que considera una campaña de presión destinada a forzar transformaciones políticas dentro del país. La tensión aumentó todavía más después de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana y de reportes sobre nuevas investigaciones judiciales estadounidenses vinculadas al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Un episodio que sigue siendo uno de los capítulos más explosivos de la relación entre ambos países. En febrero de ese año, aviones de combate cubanos derribaron 2 aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, un grupo integrado por exiliados cubanos radicados en Estados Unidos que realizaban vuelos sobre el estrecho de Florida buscando auxiliar a personas que escapaban de Cuba. En el incidente murieron 4 personas y Washington calificó el hecho como un ataque ilegal contra aeronaves civiles en espacio aéreo internacional, mientras que el régimen cubano sostuvo que los aviones violaron repetidamente su espacio aéreo. Este caso provocó una crisis diplomática de enorme magnitud y llevó al endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba durante décadas. Por eso, cualquier intento de reactivar investigaciones judiciales o avanzar sobre posibles responsabilidades vinculadas a aquel episodio vuelve a tocar uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral.
Para las autoridades cubanas, el tema está directamente asociado a acusaciones históricas contra miembros de la dirigencia y las Fuerzas Armadas de la isla. Y para sectores políticos estadounidenses, especialmente dentro de la comunidad cubanoamericana, sigue siendo una deuda pendiente que nunca terminó de resolverse. Pero este fin de semana, en medio de este clima de creciente desconfianza, ocurrió un encuentro que pocos esperaban ver. Por primera vez en mucho tiempo, altos mandos militares de Estados Unidos y de Cuba mantuvieron una reunión oficial de alto nivel en el perímetro de la base naval de Guantánamo, en el extremo sur oriental de la isla, a unos 900 kilómetros de La Habana. La reunión estuvo encabezada por el general Francis Donovan, actual jefe del Comando Sur de Estados Unidos, la estructura militar responsable de las operaciones estadounidenses en América Latina y el Caribe. Del lado cubano estuvo el general Roberto Legras Tolongo, primer viceministro jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, uno de los cargos militares más importantes dentro de la isla. Según informó oficialmente el Comando Sur, ambos militares mantuvieron un intercambio centrado en cuestiones de seguridad operativa, protección del personal militar y coordinación relacionada con el perímetro de la base. Washington señaló además que Donovan realizó una evaluación integral de seguridad dentro de la instalación militar estadounidense. Aunque el comunicado fue breve, el verdadero peso del encuentro parece estar en el contexto político en el que se produjo. La base naval de Guantánamo es mucho más que una instalación militar. Estados Unidos mantiene el control de ese enclave desde comienzos del siglo XX, tras la guerra hispano-estadounidense. La presencia estadounidense en ese territorio es rechazada desde hace décadas por los distintos gobiernos cubanos, que consideran ilegal el acuerdo que permitió su establecimiento. Desde la Revolución Cubana de 1950, Guantánamo se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión entre ambos países. Durante la Guerra Fría fue considerada una posible zona de conflicto directo, especialmente durante la crisis de los misiles de 1962. Con el tiempo, la base adquirió además notoriedad mundial por albergar el centro de detención utilizado por Estados Unidos para sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. Pero como dijimos, lo que vuelve particularmente llamativo este encuentro es que ocurre en uno de los momentos más tensos de los últimos años entre ambos países. Y es por eso que la reunión en Guantánamo adquiere una dimensión mucho más amplia que un simple intercambio técnico. Y detrás de todos estos movimientos y tensiones vuelve a aparecer una pregunta que muchos de nosotros nos estamos haciendo. ¿Qué ocurrirá con Cuba en los próximos días o meses? La isla atraviesa una de las crisis económicas más profundas desde el llamado período especial de la década de 1990, cuando la desaparición de la Unión Soviética provocó el colapso de buena parte de la economía cubana. Según diversos organismos internacionales y centros de análisis, la producción nacional continúa cayendo, millones de cubanos abandonaron el país en los últimos años y el gobierno enfrenta crecientes disputas para garantizar servicios básicos como electricidad, transporte y abastecimiento de alimentos. Además, hay otro punto muy particular. La generación histórica que lideró la Revolución Cubana prácticamente desapareció de la escena política. Fidel Castro murió en 2016, Raúl Castro se retiró de los principales cargos de poder y la conducción del país quedó en manos de una nueva generación encabezada por Miguel Díaz-Canel, que enfrenta desafíos económicos y sociales sin precedentes. Para algunos analistas, el endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba refleja la percepción de que el sistema cubano atraviesa un momento de vulnerabilidad excepcional. Según reportó Axios, como dijimos, funcionarios de la administración Trump consideran que las actuales dificultades económicas y sociales podrían abrir una ventana de oportunidad para impulsar transformaciones internas en la isla. Mientras tanto, otros expertos advierten que una presión excesiva también podría generar una mayor inestabilidad regional y nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos y otros países del continente. Pero hay una cosa que es clara. Cuba está entrando en una etapa decisiva de su historia y millones de cubanos y latinoamericanos están esperando el desenlace de una historia que creyeron nunca iba a terminar. Si ustedes hoy tuvieran que hacerme una predicción, díganme, ¿cuánto tiempo dicen que le queda al régimen cubano? ¿Días? ¿Meses? ¿Años?
Déjenme un comentario con lo que crean y veamos si se cumple. On communism. Today has some stern words on communism on I just wrote that. Did you like it? Did you think it was well written? Well, it's certainly very meaningful to Americans. Well, I'd read it. Do you want to read it? Do you have it? You could read it. It's on Truth. I just wrote it. Sure. I just felt I've seen what's going on with communism, and I see this country. Read it. I'd love to have you think. He wrote that quote, communists always do well with the voters, or as they would say, the people in the early years. But in the end, the country, state, or city goes to hell. Great violence proceeds at levels never seen before, and the entity dissolves into poverty, squalor, and crime. Remember, breathtaking popularity first, and then guaranteed death and destruction. Well, you see it happening with New York. You see it happening with Los Angeles and parts of California. And it's so easy, you know. I'd be the greatest in the world. Nobody would be as good as me. I'd get away everything. I could be the greatest. I would sell them. You're going to get free rent. You're going to get free houses. You're going to get free food. You're going to get free everything. But eventually that ends. And it leads to death, destruction, and squalor 100% of the time. Esto dijo el presidente Donald Trump sobre el comunismo cuando la reportera de nuestro medio hermano, Iris Tao, le preguntó sobre un posteo publicado en su cuenta de Truth Social. Soy Celeste Armenta, cubriendo a Pachi Valencia. Quédese con nosotros esta noche. En declaraciones a la prensa en el despacho Oval, el presidente Trump condenó al comunismo diciendo que lleva a la muerte, la destrucción y la miseria. Trump dijo que los comunistas prometen viviendas, comida y todo de forma gratuita, pero que tarde o temprano sus ideas terminan conduciendo a la muerte y a la miseria, el 100% de las veces. Estos comentarios ocurrieron en el aniversario de la masacre de Tiananmen, en la que el Partido Comunista Chino asesinó a miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia. Hasta ahora el comunismo ha causado la muerte de alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo, y algunas estimaciones aseguran que esta cifra podría alcanzar los 200 millones. Y mientras le hablo de estas declaraciones en Estados Unidos, los 5 regímenes comunistas que aún existen en China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y Laos se encuentran entre los peores violadores de derechos humanos del mundo. Y cambiando de tema, el presidente Trump anunció que tiene la intención de nominar a Todd Blanche para ocupar de forma permanente el cargo de fiscal general de Estados Unidos. El anuncio ocurrió durante una cena en la Casa Blanca, donde Trump confirmó que quiere mantener a Blanche al frente del Departamento de Justicia después de su etapa como fiscal general interino. Durante el evento realizado en el Jardín de las Rosas, el mandatario dijo, y lo cito textualmente, "Vamos a convertirlo en fiscal general permanente". La nominación todavía debe pasar por el Senado, donde requiere el respaldo de una mayoría simple para ser confirmada oficialmente. Sin embargo, Blanche ya logró una confirmación previa en la Cámara Alta. El año pasado obtuvo el cargo de fiscal general adjunto mediante una votación partidista de 52 votos a favor y 46 en contra. Su llegada al puesto interino ocurrió después de que Trump anunció el pasado 2 de abril que la entonces fiscal general Pam Bondi dejaría el cargo para asumir una posición importante en el sector privado. Varias semanas después, Bondi informó públicamente que recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides y que recientemente se sometió a una cirugía. Cuando asumió el cargo interino, Blanche agradeció la confianza del presidente y también reconoció el liderazgo de Bondi. En ese momento aseguró que el Departamento de Justicia continuaría apoyando a las fuerzas del orden y aplicando la ley para mantener seguro al país. Trump también elogió públicamente a Blanche y lo describió como una persona con una mente jurídica muy talentosa y respetada. La nominación ocurre después de que Blanche completó 60 días al frente del departamento de manera interina. La legislación permite que un funcionario permanezca en esa condición durante un máximo de 210 días.
Durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, Blanche ocupó el cargo de fiscal general adjunto y desempeñó un papel relevante en varias prioridades de la administración, como reforzar la aplicación de las leyes migratorias a través del Departamento de Justicia y la supervisión de la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Pero el nombre de Todd Blanche ya era conocido mucho antes de llegar al gobierno. Antes de integrarse a la administración Trump, formó parte del equipo legal que defendió al entonces expresidente durante el juicio penal celebrado en Nueva York en 2024, que usted debe de recordar. Este proceso terminó con una condena por múltiples cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos que, según los fiscales, fueron clasificados incorrectamente durante la campaña electoral de 2016. A lo largo de su carrera, Blanche también representó a varias figuras cercanas a Trump. Entre ellas se encuentran el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, el exdirector de campaña Paul Manafort y Boris Epstein, actual asesor jurídico principal del presidente. Además, trabajó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York antes de incorporarse a reconocidos despachos de abogados. Con esta nominación, Trump busca consolidar de forma permanente a una figura de confianza dentro del Departamento de Justicia en un momento en que la administración continúa impulsando varias de sus prioridades en materia migratoria y de seguridad. Ahora vamos con Elina Villafañe, quien nos tiene información importante y especial para usted. ¿Usted vio el video completo de lo que dijo Marco Rubio sobre una nueva Cuba? Esto podría significar el comienzo del fin del régimen cubano. Y le pregunto esto porque no vaya a ser que usted se esté informando desde videos editados convenientemente, como ya ocurrió un pasado 6 de enero. Y eso no es todo. Cuando usted busca informarse, se topa con exageraciones, con sesgo, con desinformación. Porque hoy informarse no es simplemente leer titulares, es saber quién está detrás de la noticia, es poder mirar lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo sin que nadie le diga qué tiene que pensar. Porque usted trabaja, paga sus impuestos, cuida a su familia, se preocupa por el futuro de sus hijos y merece entender lo que está ocurriendo desde un periodismo serio que investigue por usted, que le explique lo que muchos pasan por alto y que respete su inteligencia, mostrándole la escena completa. Y eso es The Epoch Times en español. Sea parte de nuestra misión apoyando con una donación de valor que usted considere, porque con cada aporte usted le da voz a la verdad. Haga su donación tocando el enlace que le comparto ahí abajo o escaneando este código QR y sea parte del periodismo libre. Y precisamente hablando de inmigración y seguridad, hay otro tema que está generando una fuerte discusión política en Washington. Esta vez la discusión gira en torno a la protección de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que respalda sanciones mucho más severas para las personas que revelen información personal de agentes federales o intenten identificar públicamente a quienes participan en operaciones migratorias. Las declaraciones surgieron durante una audiencia ante legisladores de la Cámara de Representantes. Mullin respondió a propuestas impulsadas por sectores demócratas que buscan obligar a los agentes de ICE a trabajar sin cubrirse el rostro mientras realizan sus funciones. Según señaló, si existe la intención de eliminar el uso de máscaras por parte de los agentes, entonces también deben endurecerse las consecuencias para quienes divulguen información personal de esos funcionarios. El secretario sostuvo que cualquier persona que publique datos privados de agentes federales en Internet o los amenace debería enfrentar castigos significativamente más severos. Y también planteó que quienes financien determinadas protestas deben rendir cuentas de la misma manera. Las declaraciones de Mullin se producen en medio de un caso que atrajo atención nacional. Se trata de la acusación contra Nicholas Matthew Selfo,
un hombre de 27 años de Brooklyn que, según fiscales federales, amenazó con agredir y asesinar a un agente de ICE y también a miembros de su familia. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el sospechoso fue arrestado después de realizar amenazas frente a una instalación de ICE en Newark, Nueva Jersey. Esto fue el pasado 27 de mayo. Molin utilizó ese caso para defender su posición. Según explicó, el agente involucrado ni siquiera utilizaba máscara durante sus actividades, pero aún así los responsables habrían logrado obtener información sobre su familia. Para el secretario, esto demuestra que algunos grupos cuentan con recursos, financiamiento y capacidades tecnológicas que van más allá de una protesta convencional. El Departamento de Justicia también indicó que las amenazas contra agentes de ICE han aumentado significativamente. En una declaración emitida el 1 de junio, Molin afirmó que los agentes enfrentan un incremento del 8,000% en amenazas de muerte desde que la administración Trump regresó al poder. Pero los demócratas mantienen una postura diferente. La senadora Patty Murray presentó recientemente una propuesta presupuestaria que incluye nuevas exigencias para los agentes de ICE. Entre ellas se encuentran el uso obligatorio de cámaras corporales, la restauración de estándares de capacitación y contratación, la exigencia de órdenes judiciales para determinadas operaciones, restricciones al perfilamiento racial, limitaciones a las acciones en escuelas, hospitales y lugares de culto, además de la eliminación del uso de máscaras y la obligación de portar identificaciones visibles. El debate tomó fuerza después de 2 muertes por disparos relacionadas con agentes federales de inmigración ocurridas este año en Minneapolis. Seguramente usted las recuerda. Actualmente algunos estados gobernados por demócratas, incluidos Nueva York y California, cuentan con leyes que limitan el uso de máscaras por parte de agentes del ICE. En California, un juez federal bloqueó la prohibición estatal, aunque determinó que las placas de identificación deben permanecer claramente visibles. La administración Trump respondió presentando una demanda para impugnar esas restricciones. La Casa Blanca argumenta que dichas leyes ponen en riesgo la seguridad de los agentes, especialmente frente a situaciones de acoso, divulgación de información personal y amenazas de violencia. También sostiene que esas regulaciones son inconstitucionales porque implican una intervención estatal directa sobre funcionarios del gobierno federal. Cabe recordar también que Molin asumió la Secretaría de Seguridad Nacional en abril, después de que Kristi Noem dejó su cargo. Antes de integrarse al gabinete presidencial, representó al estado de Oklahoma como senador republicano. Y antes de despedirme, hoy le quiero dejar algo muy especial. Este día se conmemora el aniversario de la masacre de Tiananmen en China, donde el Partido Comunista Chino asesinó a miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia. Estoy segura que usted conoce la icónica fotografía del hombre del tanque, donde la figura de un hombre se torna diminuta frente a un imponente tanque militar. Pues bien, hoy nuestro medio The Epoch Times hizo públicas fotografías inéditas tomadas hace 37 años en aquel fatídico día. El material fue confiado a nuestro medio y hoy se las hacemos llegar. Le dejo el enlace en la descripción. Soy Celeste Armenta y gracias por acompañarme esta noche en Desde el Capitolio. Buenas noches.